Amén, amados. Hoy vamos a compartir acerca de otra de las cualidades y virtudes de nuestro corazón. Vamos a hablar acerca de cómo tener un corazón generoso para el Señor. Vayamos a la palabra en Proverbios capítulo 11, versos 24 y 25. Dice así la Escritura: hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. El generoso prosperará, el que ayuda será ayudado. Así dice la versión Nueva Valera contemporánea. Nos habla acerca de la virtud que nosotros tenemos que desarrollar en el corazón, que es la generosidad. Pero vamos a entender qué es la generosidad. Generosidad es el hábito, es la virtud de dar o compartir lo que uno tiene con los demás sin esperar nunca algo a cambio. ¿Amén? Eso es generosidad. Si tú esperas algo, eso ya no es generosidad. Ahora, debido a que la generosidad está ligada al dar y respaldada por la promesa de la retribución, muchos predicadores en este tiempo se aprovechan y presentan la generosidad como la clave para ser ricos. ¿Quieren ser ricos? Les dicen entonces den y todo el mundo participa en el dar, en esta acción tan importante, pero con una motivación totalmente errónea y torcida, una motivación fuera del contexto escritural. Recordemos lo que Jesús nos dijo en Lucas capítulo 6, verso 38. Él dijo: den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante, porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. Importante aquí el mensaje de parte de Jesús. Es una enseñanza, por supuesto, fundamental para nosotros como cristianos. Esto es lo que tenemos que tener en el corazón. Y Jesús decía: den y se les dará. Son dos partes que tiene este mensaje. Den es la primera parte y la otra es se les dará. ¿Dónde ponemos el énfasis? ¿Dónde quieren poner ustedes el énfasis? ¿En la primera o segunda parte? ¿Dónde ponemos el énfasis? La mayoría de los predicadores ponen el énfasis en la acción de se les dará. Entonces lo que hacen simplemente es motivar mucho más la avaricia de la gente. Y la gente participa en el dar, pero esperando recibir, esperando ese se les dará. Por tanto, el enfoque de la gente cuando da está permanentemente en recibir. Y de esto, como les decía, se aprovechan los predicadores este tiempo, denominados como los predicadores de la prosperidad, que con astucia despojan a la gente de sus bienes. Cuando la motivación principal de la gente es recibir y no dar, porque lamentablemente así han sido enseñados, ahora pronto muchos llegan a desanimarse y a sentirse defraudados, porque no reciben lo que se les está prometiendo. Desde los púlpitos se les dice: si ustedes dan, serán prósperos, tendrán casas nuevas o grandes, tendrán autos y tendrán esto y lo otro. Y la gente da, y lo da genuinamente, sin embargo están genuinamente engañados. Y al poco tiempo se sienten defraudados y ellos reniegan de la fe cristiana, reniegan del Evangelio, pero lamentablemente ellos no han conocido el Evangelio verdadero, el Evangelio de Cristo, sino simplemente están escuchando mensajes que no corresponden al verdadero Evangelio de Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos que estar realmente atentos a todas las enseñanzas de Jesús. Tenemos que ir al contexto, tenemos que ir a lo que el Señor nos está diciendo, al espíritu mismo del mensaje de Jesús. Amén. ¿Cuántos tienen el corazón dispuesto este día para recibir las palabras de Jesús? Saben, yo sé que muchos tal vez venimos de contextos así. Yo mismo vengo de un contexto así. Recuerdo un día a mi pastor ahí, hace muchos años atrás. Era joven en aquel tiempo. David dice: era joven y envejecí. Yo estoy en ese proceso. Estábamos un grupo de jóvenes que trabajábamos en la obra a tiempo completo. Tendríamos 18, 19 años para aquel entonces. Y el pastor nos reúne y nos dice: ustedes que están sirviendo en la obra del Señor, al año, escúchenme, al año van a empezar a todos a tener sus autos, tendrán, bueno, porque en las ciudades grandes uno no necesita mucho de autos, se transporta en buses y taxis y todo eso, ¿no es cierto? Entonces la promesa era: escúchenme, cada uno de ustedes tendrá sus propios autos. Y depende de dónde cae la semilla, ¿no es cierto? O sea, muchos lamentablemente tienen tal vez esa motivación de servir a Dios porque hay una promesa de por medio de que van a empezar a prosperar materialmente. Y aconteció que pasó el año
Y en una reunión ahí con el pastor, todos los muchachos que trabajábamos en aquel tiempo, teníamos estaciones de radio y televisión, y el grupo de la radio estuvimos reunidos ahí con el pastor, y uno de ellos le dice: pastor, tú nos prometiste hace un año atrás de que tendríamos carros, cada uno de nosotros, y no tenemos ahora. Y es más, estamos viviendo una situación difícil, porque la iglesia en aquel tiempo estaba comprando un edificio para las reuniones y, wow, imagínense, no alcanzaba ni para pagarnos los salarios. Entonces, este muchacho le decía: nosotros estamos pasando hambre, pero tú nos prometiste que tendríamos autos y no tenemos ni siquiera para llevar la comida a la casa. Y genuinamente estaba defraudado este hombre. Se sintió defraudado por el mensaje del pastor, pensó que Jesús estaba defraudándolo y eventualmente se apartó de los caminos del Señor. Es un peligro. La Biblia nos enseña a dar, pero con la motivación que Jesús nos está enseñando aquí es totalmente diferente a lo que muchos pastores pueden presentar en este tiempo. La Biblia nos dice que demos. Y no solamente que demos las cosas, los recursos materiales, sino que demos nuestra vida misma al servicio total y completo de Dios. Amén. La Biblia nos habla permanentemente de dar, y es más, Él es el ejemplo de dar, y veremos más adelante cómo Dios mismo es el vivo ejemplo de cómo nosotros tenemos que dar. El dar para la obra de Dios es un asunto definitivamente entre tú y Dios. Cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Es una convicción total que nosotros debemos tener con Dios. Es un asunto entre tú y Dios. Nosotros no podemos presionar, no podemos exigir, demandar a las personas. Lo que nosotros tenemos que hacer como pastores es enseñar correctamente los principios de la palabra del Señor. Y a partir de eso, cada uno tiene que tener una convicción personal con Dios. Porque el dar para la obra de Dios definitivamente es un asunto de fe. Amén. Y si no estamos participando de ese gozo de dar, pues tendremos que rendir cuentas al Señor. Ustedes no van a rendir cuentas al pastor, ni el pastor les va a llamar: a ver, hermana, venga, o hermano, ¿qué está pasando con usted? No lo voy a hacer. Todo lo que voy a hacer es enseñarles los principios. Pero el dar es un asunto entre ustedes y Dios. Amén. Estoy seguro que Dios los llamará a rendir cuentas. Y tendrán que rendir cuentas al Señor. Seguro que sí, Dios los va a confrontar, Dios les examinará el corazón y les mostrará las intenciones de su corazón, por qué no lo están haciendo, porque el dar también es una muestra de cómo está nuestra relación con Dios, si estamos o no confiando en Él, si estamos realmente descansando en sus promesas de que Él es nuestro Padre proveedor, o no estamos descansando y por eso vivimos en un afán permanente. Si hay avaricia en nuestro corazón o no, el Señor nos va a confrontar y va a examinar nuestro corazón y va a mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. ¿Con qué intención? Con la intención obviamente de que cambiemos. Con la intención de que nosotros seamos hijos del Señor, que confíen plenamente en Él, que descansen plenamente en sus palabras, en sus promesas, porque Él es fiel. Amén. Dios tiene que llevarnos a una confrontación para mostrarnos lo que está ocurriendo con nuestras vidas. En esta y en todas las áreas, Él tiene que llevarnos a una confrontación para mostrarnos exactamente. Así como el salmista decía: examina mi corazón. Dios tiene que examinarnos también en esta área. Pero el dar, como les decía, va mucho más allá de lo material o lo económico. Veamos el contexto en el que Jesús estaba enseñando este pasaje. Leímos el verso 38, que dice: den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante, porque con la misma medida con que ustedes midan serán medidos. Pero ¿qué dice un verso adelante, el verso 37? Dice así la palabra: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Entonces la enseñanza del dar de Jesús está en este contexto. Jesús está hablando acerca del dar, pero en forma integral. Está hablando acerca del ámbito de la justicia. Está hablando acerca del ámbito de la integridad personal. Está hablando del ámbito de la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces debemos darnos por completo en todas las áreas de nuestras vidas, no solamente en el dar material o económico, sino darnos totalmente en todas las áreas de nuestras vidas.
Esto es lo que Jesús está enseñando y esto es lo que nosotros lamentablemente sacamos del contexto. Este pasaje es solamente usado para el momento de las ofrendas y pedir a las personas, pero esto va mucho más allá, es una enseñanza profunda. Debemos darnos por completos. Por ejemplo, cuando una persona perdona a su ofensor, está dando. ¿Saben qué está dando? De la gracia que ha recibido. La gracia de perdón. Dios nos ha perdonado por gracia y nosotros cuando perdonamos a alguien sin pensarlo mucho, estamos manifestando esa misma gracia del Señor. Estamos demostrando la gracia de Dios, aquella que Él nos dio. Por eso dice, den y se les dará. Amén. ¿Cuántos quieren recibir eso? Esa bendición multiplicada en sus vidas. Den y se les dará. Si ustedes son perdonadores, eso es lo que van a recibir también de parte de la gente. Ahora, si somos críticos antes que compasivos, también recibiremos la crítica como recompensa. Si juzgamos a los demás, permanentemente estamos viendo los defectos de los demás. Eso es lo que la gente también hará con nosotros. Esa es la misma cosecha que nosotros recogeremos en la medida que estamos sembrando. Por eso Jesús decía, haz con otros lo que quieres que hagan contigo. Esa es una regla de oro. Esa es una enseñanza realmente importante. Y esta enseñanza está relacionada con este mensaje que Jesús este día nos está presentando. Si expresamos gracias y expresamos compasión a las personas, eso es lo que volverá también a nuestras vidas multiplicadas. Amén. ¿Qué es lo que quieres que retorne a tu vida multiplicado? Siembra eso, siembra todos los días. Si es la crítica, eso va a venir multiplicado a tu vida. Si es la gracia volverá a tu vida multiplicada. Si es la compasión, también eso es lo que recibirás, compasión de parte de las personas. Por eso dice, den y se les dará. Muchos hemos vivido pensando que la generosidad se limita solamente a lo material y hay gente que piensa que, como no tengo dinero, no puedo ser una persona generosa. Falso, mentira, no es así. Si no tienes dinero, tú puedes ser mucho más generoso. Porque estás dando de ti mismo, estás dando de todo lo que has recibido por gracia. Amén. Por gracia tú puedes manifestar esa compasión con la persona. Puedes dar una llamada telefónica a alguien que no viste tal vez este domingo. Manifestarle ese amor genuino, sincero que tienes por esa persona. Alentar, orar por las necesidades de esa persona. Estás manifestando allí la gracia de Dios en tu vida. Amén. Estás dando. Estás siendo generoso, generosa. Y eso es lo que la palabra nos enseña a nosotros, a manifestar la generosidad en todos los ámbitos de nuestra vida. La generosidad es una virtud que va mucho más allá de lo material, amados. Una persona generosa es aquella que tiene un carácter y un comportamiento nobles. O sea, la nobleza está estrechamente relacionada con la generosidad. Y la palabra dice que seamos generosos. Seamos personas nobles. Que tengan un corazón perdonador siempre. ¿Cuántas veces? Pedro decía, ¿cuántas veces? 70 veces 7, eso significa infinito. O sea, perdona siempre, sé generoso. No seas avaro en tu perdón. No estés midiendo ni seas calculador. No digas, voy a hacerle sufrir un poco. A la semana siguiente recién le extiendo el perdón. No, eso no es generosidad. Tú inmediatamente sin pensarlo, extiende el perdón. Amén. Generosa es esa persona que tiene un comportamiento amable, es alguien que no solo da lo que tiene, sino se da a sí mismo por el bienestar de las personas. Eso es generosidad y de eso el Señor nos está hablando este día. Nos dice que cultivemos ese tipo de corazón, es el corazón que al Señor le agrada. Porque podemos dar materialmente, pero no ser generosos. Imagínense, ustedes tienen un papá o una mamá que ya son ancianitos y ustedes son la fuente de provisión para ese papá o para esa mamá. Y le dan mensualmente y todo lo que le dan es la fuente del sustento que tiene esa persona. Ese ancianito, ese viejito hermoso o viejita bella. Pero al mismo tiempo, ustedes tienen algo en el corazón, un resentimiento bien marcado porque ese papá o esa mamá fue injusto o injusta con ustedes. Que tuvo tal vez más preferencia con los otros hermanos y ustedes llevan eso adentro en el corazón. Pero sí mensualmente le dan su mesadita. ¿Qué creen? ¿Que son generosos o no? No según la palabra de Dios.
no son generosos. Están dando materialmente, pero en su corazón tienen resentimiento. No están manifestando la generosidad de Dios. Para ser generosos completamente tendrían que sacar ese resentimiento y perdonar completamente a su papá, a su mamá y dar la provisión y no estar guardando el resentimiento de las cosas que han acontecido. Amén. Dice la palabra que seamos generosos, tengamos el corazón de Cristo, tengamos ese corazón perdonador. En este contexto nos está hablando Jesús, en este pasaje de Lucas. No solamente del dar económico, sino del dar integralmente en nuestras vidas. Debido a esta situación, el acto generoso más grande que nosotros podemos ver, que la humanidad ha podido ver en el universo, es lo que dice la palabra en un versículo muy conocido, Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, a un mundo merecedor del amor de Dios. No, a un mundo que vivía en pecado. Un mundo que le dio las espaldas totalmente a Él, pero Él dio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. ¿Qué hizo Él? Diga conmigo, dio. ¿Qué dio? ¿Algo pequeño? ¿Algo insignificante? No, Él dio a su propio Hijo. ¿Para qué? Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amados, Dios dio a su Hijo para que nosotros tengamos salvación y tengamos vida eterna. Lo dice la palabra del Señor. Ese fue el acto generoso más grande que la humanidad pudo ver y conocer. Y nosotros somos hijos de Dios, decimos que somos hijos de Dios. Tenemos que también mostrar ese tipo de generosidad. Amén. Tenemos que ser el reflejo de nuestro Padre Celestial, mostrando generosidad de corazón. Dando y dándonos a nosotros mismos por el bienestar de las personas. Porque si no tenemos ese corazón, el corazón de Dios, el apóstol Pablo escribió a los Corintios en la primera carta, capítulo 13, verso 3, él dijo, si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si tú haces cosas, pero sin la motivación correcta, sin tener esa compasión, esa misericordia que tiene Dios, simplemente estás haciendo cosas que de nada van a aprovechar en tu vida. Dice la palabra, de nada me sirve. De nada. Incluso puedes entregar tu cuerpo para ser quemado. Ese es un acto, qué sé yo, muy, muy grande, ¿verdad? Que alguna persona pueda hacer. Sin embargo, si no hay la motivación del amor, dice, de nada sirve. La generosidad entonces debe enseñarse y practicarse como la virtud de dar y darse a uno mismo, procurando el bienestar de los demás. Eso es generosidad. Estás buscando permanentemente el bienestar de los demás sin esperar ninguna retribución, sin esperar nada, absolutamente nada a cambio. Si tú tienes en mente que vas a recibir algo cuando estás dando, entonces a eso no se llama un acto de generosidad. ¿Qué es eso? Un negocio. ¿Qué hacen los vendedores? Cuando venden están pensando obviamente en la ganancia. Eso es negocio, ¿sí o no? Sí. Cuando alguien hace un negocio calcula la ganancia, ¿cuánto va a ganar? Y esa ganancia se llama el pago que recibe como retribución. Por lo tanto, los que ponen su mirada en recibir cuando dan, lo que van a recibir es un pago. No es un acto de generosidad. Entonces, importante que nosotros realmente tengamos la perspectiva de Dios cuando hablamos acerca del dar. Ahora muchos dirán, pero pastor, ¿dónde encaja entonces Proverbios 11:25 que dice que el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado? Aquí nos está hablando de recompensa. Bueno, aquí la palabra generoso en el contexto original nos habla acerca de un estanque de agua. Esta palabra en Proverbios nos habla del estanque de agua. Recordemos que en aquel tiempo existían muchas guerras y un estanque de agua era motivo de guerra entre pueblos. Ahora imagínense una persona sedienta que se acerca a ese pozo de agua, ese estanque, con la intención de beber. Y ahí están rodeando unos soldados que le dicen, no, usted no puede beber. ¿Qué pasaría? ¿Es un acto generoso o no?
Pero si sus soldados, a pesar de que este señor, esta persona pertenece al pueblo enemigo, le permiten beber de ese estanque, de ese pozo de agua, ¿qué están manifestando? Generosidad. Amén. En ese contexto la palabra nos habla acerca de la generosidad. Implica que aunque pertenezcas al pueblo enemigo, se te permitirá beber del pozo. Un acto generoso. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que manifestar el amor. Dice la palabra claramente, Jesús en sus enseñanzas nos decían, bendice a los que te maldicen. ¿Saben qué? Ese es un acto generoso. Totalmente generoso, totalmente desinteresado. Estás reflejando la naturaleza de Dios. Porque estás haciendo lo que la lógica humana no lo puede hacer. La lógica humana dice, sé compasivo con los que son compasivos contigo, ama al que te ama, pero también odia al que te odia, ¿verdad? Eso lo dice el mundo, pero Dios nos dice un mensaje totalmente diferente. Y el mensaje de Jesús era tan diferente que no encajaba en las mentes de las personas. Y por eso lo rechazaron a Él. Ahora, el comerciante vende para ganar. Y el generoso, para que otros ganen. Cuando tú estás siendo generoso, otros están ganando, no tú. Entonces, esa es la diferencia. El comerciante extiende una mano para dar y la otra, págueme, ¿no es cierto?, para recibir. Pero el generoso extiende una mano para dar y esconde la otra, para que no se entere, que tu izquierda no se entere de lo que está dando tu derecha. Eso se llama generosidad. Amén, amados. Y eso es lo que Jesús nos enseña. El alma generosa será prosperada significa que Dios no nos da una paga, sino nos da una recompensa generosa. Amén, amados. ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Hacer un negocio o ser prosperados por el Señor genuinamente? Dice la palabra en Hechos capítulo 20, verso 35. Siempre les enseñé y ustedes lo aprendieron, que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado yo. Y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más bendición en dar que en recibir. Amén. ¿Puedes repetir conmigo? Hay más bendición en dar que en recibir. ¿Quién dijo eso? Son las palabras del Señor Jesús. Y Pablo está recordando, el Señor Jesús dijo, hay más bienaventuranza o bendición en dar que en recibir. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la paga y la recompensa? ¿Cómo podemos diferenciar? Recuerdo un día, cierta persona me llama y me dice, pastor, necesito unos servicios. Y bueno, una persona que no era de la iglesia, yo le digo, ok, está bien. Y bueno, le comunico a mi esposa, le digo, tal día tengo que hacer tal actividad. Y bueno, mi esposa ahí, entre comentarios, me dice, ¿y cuánto te va a pagar? La verdad que yo no hablé de cuánto iba a pagarme, cuánto iba a recibir. Yo simplemente, dispuse mi corazón para decir, ok, voy a hacer esta actividad, voy a participar de la misma. Y es así como que determinamos que tal día voy a estar haciendo tal servicio. Ok, bueno. Y me dice, ¿y si tendrías que cobrar, cuánto cobrarías? Por una actividad así, bueno, pusimos un precio más o menos de cuánto cobrarían. Ok, pero dejamos ahí, llegó el día, fui al lugar donde tenía que estar, a realizar el servicio que tuve que realizar y pasada la actividad yo simplemente me voy dirigiendo a mi auto, después de despedirme de las personas y el Señor viene corriendo con un sobre, me dice, esto es para usted. ¿Lo esperaba? No lo estaba esperando. Le agradezco por el sobre, de todas maneras voy a mi casa con el sobre, llego a casa y abrimos con mi esposa el sobre y era exactamente un monto, o sea, el doble de lo que habíamos supuesto de cuánto yo podía cobrar. ¿Saben? Eso es la recompensa generosa de Dios. Amén. Porque si yo ponía un monto, pues iba a recibir una paga. Y por eso les digo, la recompensa del Señor siempre es mayor a lo que nosotros podemos establecer como un negocio. Amén, amados. Esa es la diferencia entre la recompensa, entre la paga y la recompensa.
¿Qué prefieres recibir de parte de Dios? ¿Prefieres una paga o prefieres una recompensa? Muchos quieren una paga de Dios, pero nosotros tenemos que buscar la recompensa. ¿Quieres que Dios te pague o quieres que Dios te prospere? ¿Que Dios te dé lo que tú pides o lo que Él desea darte? Amén. Tenemos que tener ese corazón. Y en ese contexto la palabra dice que el alma generosa será prosperada, porque el alma generosa no está esperando la paga, sino simplemente da desinteresadamente. Pero como todo en la vida, los principios de Dios son principios que no pueden pasarse por alto, son cosas que sí o sí van a acontecer. Si tú amas, simplemente es lo que va a venir de rebote a ti. El amor de mucha gente. Si tú eres compasivo con los demás, la gente será compasiva contigo. Son leyes establecidas. Amén. Si tú das liberalmente, la gente también te dará en ese momento que sea oportuno o de necesidad que estés encontrándote. Simplemente son cosas que uno no está calculando que van a acontecer, pero que sí acontecen. Y por eso dice la palabra que el alma generosa será prosperada. Entonces, cuando tú das, no esperes algo, simplemente deja que Dios te prospere cuando Él quiera prosperarte, de la manera que Él quiera prosperarte. Cuando tú des sin esperar una recompensa, serás bienaventurado. Más bienaventuranzas hay en dar que en recibir. Y esa palabra bienaventuranzas nos habla acerca de una felicidad, nos habla acerca de un gozo, acerca de una dicha. Somos dichosos nosotros cuando damos. Amén. Hay más bienaventuranza, dice la palabra, en el dar que en recibir. Un rey en cierta nación le pidió a su hijo construir un palacio. Le dio todo el dinero para la construcción del palacio. Le dijo: hijo, te estoy encomendando esta obra a ti. Y el hijo no tenía un buen corazón. Este hijo era de esos aprovechados. Dijo: ya sé lo que voy a hacer. Voy a comprar materiales de mala calidad, materiales de segunda, y voy a construir un palacio así, que no sea firme. Entonces fue y construyó, compró materiales de segunda, construyó el palacio y ya, una vez construido, va donde el padre, le dice: padre, aquí están las llaves del palacio. Y le entrega al padre las llaves del palacio construido. Y el padre de vuelta le dice: toma, hijo, esto es para ti. Esta es la herencia que yo he decidido darte. Imagínense, cuando alguien está actuando buscando su propio beneficio por encima de los demás, va a recibir la paga de lo que está haciendo. ¿Cuál es el corazón con el que tú estás haciendo las cosas? ¿Cuál es el corazón que tienes cuando estás haciendo aún un favor por alguien, para alguien? ¿Cómo es tu corazón? En la medida que tú manifiestas ese corazón, es la medida en la que Dios te va a recompensar. Amén. Para que un acto se denomine generoso, no solo debe ser hecho con un corazón que no espera recibir nada a cambio, sino que debe manifestar gratitud a Dios. Amén. Nosotros estamos inmensamente agradecidos con el Señor, o debemos estar profundamente agradecidos por la gracia del Señor. El perdón que hemos recibido de parte de Dios es tan grande, es tan generoso. Vivíamos en ese lodo cenagoso de pecado, vivíamos perdidos, sin fe, sin esperanza, pero Él vino y nos rescató, dio a su Hijo por nosotros y ahora tenemos vida nueva, tenemos esa vida eterna en Cristo Jesús. Y ese mismo corazón tenemos que manifestar cuando nosotros estamos haciendo un bien por alguna persona, el bien que Dios hizo por nosotros. Así que, amados, de esto se trata la generosidad o el corazón generoso que debemos nosotros cada día desarrollar en nuestras vidas. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Aquí el escritor está haciendo alusión a aquellos dueños de terrenos, de huertos o sembradíos que recogían del producto que caía al piso, cosa que Dios había dicho que todo lo que cae al piso que quede allí para las personas necesitadas. Vayamos a propósito a Levítico. Había una ley aquí para el pueblo de Israel. Capítulo 19, versos 9 y 10. Dice: cuando coseches tu trigo, no ciegues hasta el último rincón de tu campo, ni espigues la parte segada.
No rebusques tu viña ni recojas las uvas que se te caigan. Déjalas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor tu Dios. Aquí había una ley hermosa, importante para este pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Lo que caía de los árboles o del sembradío no debía ser recogido por los dueños. Ni siquiera tú estés segando lo último, hasta la última espiga, sino deja algunas cosas. Deja alguna parte, no estés de esquina a esquina. Era importante dejar parte para la gente que pasaba hambre y pasaba necesidades. Entonces los dueños no debían ser tan avaros. Ellos debían pensar en las personas extranjeras, en las viudas, en los pobres. Y la gente hambrienta recogía sin ser recriminada. La gente hambrienta iba por los sembradíos o iba por los huertos frutales y recogía todo lo que caía al piso. Ahí estaban esas papayitas, estaban en el piso. No estaban robando, estaban en el piso. La ley dice todo lo que está en el piso, tú puedes recoger para comer. Porque tú no tienes tus propios huertos. Amén. Esta ley espiritualmente también debe ser aplicada por nosotros. Debemos siempre estar pensando en qué cosas vamos a dejar para la gente necesitada. Debemos estar pensando siempre en la gente hambrienta. Y no solamente hambrienta del pan material, pero sobre todo del pan espiritual. ¿Verdad? Y cuánta necesidad en la gente. Cuánta gente está muriéndose de hambre espiritual. Y nosotros debemos participar en ese dar. Debemos participar de este mismo principio, amados. Tenemos que siempre tener algo para dar. Amén. No recojas hasta los frutos que se te caen al piso. No, aquí el pueblo de Dios era enseñado en generosidad. Y si nosotros realmente tenemos ese corazón generoso, vamos a ser bendecidos. Ustedes recuerdan seguramente a Ruth. Cierto tiempo Ruth, en su pobreza y en su necesidad, ella fue a recoger las espigas caídas en los campos de Booz. Y ella se alimentó y de paso también ayudó a su suegra, a Noemí. Ellos fueron producto de esa generosidad de Booz y de la generosidad que los israelitas practicaban en aquel tiempo. Saben, a los que Dios bendice con bienes les enseña a compartir con los que no tienen. Y cuando habla de bienes no solo se refiere a lo económico, dijimos, sino también a la justicia, a la unidad y a la generosidad en todos los ámbitos. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 9, verso 6, pero recuerden esto, que el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha. Amén. ¿Qué queremos nosotros? ¿Una poca cosecha o una gran cosecha? Queremos una gran cosecha. Queremos una gran cosecha y eso es lo que tenemos que hacer, aplicar el principio aquí, el que poco siembra, poco cosecha. Siembra más de lo que estás sembrando. Reparte más del amor de Dios que ha depositado en tu corazón. Reparte más de la gracia, de la compasión. Siembra más, extiende más ese corazón. Porque puede dar más y más. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes a Dios en el corazón. Y el amor de Dios no es un amor pequeño, no es un amor que esté ahí aprisionado en un pequeño espacio de tu corazón. El amor de Dios es grande. Y tú tienes que manifestar permanentemente de ese amor. Ahora, si parafraseamos lo que Pablo nos dijo, el que no extiende la mano para dar, llegará el día en que extenderá la mano para pedir, porque padecerá escasez. Amén. Si tú no extiendes la mano para dar, un día la extenderás. Por favor. Porque va a llegar ese día. Es importante que realmente seamos generosos. Hay quienes reparten y les es añadido más. El mundo dice, guarda lo más que puedas. El Señor te dice que Él bendice a los que dan con generosidad. Su dinero, su tiempo, de su amor, de todo, absolutamente de todo lo que uno es y tiene. Ahora, cuando damos a Dios, Dios nos vuelve a suplir para que sigamos dando. Amén. Dios nunca te va a hacer faltar. Mucho más si ve que tú tienes un corazón generoso, Él te va a proveer y proveer siempre, porque tú eres como los cajeros del banco. ¿Qué hacen los cajeros? Agarran los billetes
y cuentan y reparten a la gente, a todos los que van al banco. Así Dios quiere darnos a nosotros, sin medida. Bueno, como tú repartes mucho, te voy a dar más. Porque nuestra función es simplemente dar de lo que Dios nos ha dado. Y cuando damos, Dios nos va a volver a suplir para que sigamos dando. Y así será nuestra vida. Amén. ¿Cuántos quieren tener ese estilo de vida? Saben, tenemos que realmente despojarnos de toda la avaricia que no solamente el mundo ha sembrado en los corazones de los hombres y de las mujeres en este tiempo, sino lamentablemente los mismos pastores están sembrando la avaricia en el corazón de la iglesia, haciéndoles pensar que ellos son el centro de toda la atención, que Dios tiene que hacer todo para que tú seas rico, para que esto y lo otro. ¿Saben qué? Ese no es el mensaje de Jesús. La prosperidad de la que Jesús nos está hablando es en función de que nosotros vamos a recibir para dar y dar y dar y dar permanentemente. Nuestro enfoque no es recibir y recibir, sino dar y dar y dar. Y Dios es el que se encargará de darnos porque verá ese corazón dadivoso que tenemos. La gente del mundo retiene para tratar de tener más y más y más, pero Dios nos da para que nosotros demos con generosidad, amados. Amén. Y nunca, escucha bien, nunca nos va a faltar provisión. Ahora, si todavía hay una lucha interna en tu corazón antes de dar, ay, te duele el corazón por lo que tú das, es que realmente Dios tiene que examinar tu corazón. Algo está mal en tu corazón, algo está mal, definitivamente algo está mal. Todavía te está faltando confiar en Dios. Porque cuando tú das con liberalidad es que realmente estás confiando en el Señor. Sabes que Él es tu proveedor, sabes que Él es la fuente de toda tu provisión. Por eso dice la palabra que el alma generosa será prosperada. Esa es la palabra. Y cuando empiezas a dar con alegría de corazón, entonces tu corazón está simplemente descansando en la promesa del Señor. ¿Por qué? Porque el alma generosa será prosperada. No recibiremos pago, pero sí recibiremos la recompensa del Señor, ¿verdad? Esa es la promesa de bendición que aquí nos dice, que el alma generosa será prosperada. Y un hombre que tenía un buen corazón, y la misma palabra lo destaca, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, era David, el rey David. ¿Y qué decía el rey David? Vayamos al Salmo 37, verso 25. Es el verso de introducción que les daba respecto de que fui joven y envejecido, ¿verdad? Aquí está el testimonio de David, dice, yo fui joven y ya he envejecido, pero nunca vi desamparado a un justo, ni vi a sus hijos andar mendigando pan, dice el rey David. Desde joven servía al Señor, desde que era un muchacho yo servía al Señor con sinceridad, con integridad. Y yo no vi a uno justo, a uno solo, mendigar, pasar hambre o necesidad, no vi a uno solo, dice David. No vi a un justo desamparado, ni a sus hijos andar mendigando pan. Los hijos del justo no van a estar pidiendo en las esquinas. Los hijos del justo no van a estar extendiendo la mano para recibir una limosna. No, porque lo dice la palabra del Señor. Entonces esa es la justicia de la que el Señor nos está hablando también en Lucas, ¿verdad? Que tengamos un corazón que sea dadivoso, generoso en el perdón, en la justicia, en la unidad. Eso es lo que tenemos que buscar permanentemente, desarrollar ese corazón que Dios anhela que desarrollemos. Ahora la palabra nos habla de David, cómo fue él en su tiempo de reinado. Este hombre tenía un corazón compasivo principalmente con la gente necesitada. Durante su gobierno no había gente pobre que no se le supla de ese pan, de la comida. Y por eso dice aquí que no vio a un justo desamparado ni a sus hijos mendigando pan. Era un hombre que proveía con justicia para la gente necesitada. Ahora nosotros llegaremos a tener un corazón generoso cuando desechemos la perversidad de nuestras vidas. Es importante que realmente examinemos nuestro corazón cuando desechamos la arrogancia de nuestras vidas y cuando descubrimos que la integridad es superior a las riquezas, entonces realmente seremos bendecidos por Dios. A la gente que no tiene a Dios, la gente que incluso se llama cristiana, pero que no practica el principio del cristianismo, le importa más obtener el dinero, no importa a qué precio.
Pero al Hijo de Dios le interesa más la integridad. Prefiero no tener mucho dinero, pero ser íntegro. O prefiero no ganar cierta cantidad de dinero si eso compromete mi integridad. Renuncio a esa cantidad, pero yo voy a ser fiel con mi integridad delante del Señor. De eso nos habla también David. Y eso es importante para nosotros, amados. Solamente así tendremos ese corazón generoso conforme Dios demanda. Para el corrupto, para el egoísta, lo primero son las riquezas, mientras que para el generoso primero es la integridad. Amén. Primero la integridad. No importa si renuncio a esto, las cosas materiales van y vienen, pero lo importante para nosotros es la integridad de corazón. Dar el testimonio de que somos cristianos, de que somos hijos de Dios. Tenemos que hacerlo todo el tiempo, en todo lugar. Amén, amados. Entonces la generosidad está ligada a la justicia de Dios y la avaricia está ligada a la impiedad. Amén. Tú eres generoso y está esa generosidad estrechamente hablando acerca de quién es Dios en tu vida. Pero si tú eres avaro, estás ligado a la impiedad. ¿En qué piensa primero el corrupto? En defraudar, en robar. Pero ¿en qué piensa primero el generoso? En dar, en suplir las necesidades de las personas, en hacer actos generosos. Y nos dice la palabra en Isaías capítulo 32, verso 38 a propósito, en resumen, de esta manera. Dice que el generoso piensa en ser generoso y por su generosidad será exaltado. ¿En qué piensa el generoso? No, ¿en qué piensa el generoso? No está pensando en ser exaltado. Dice, el generoso piensa en ser una persona que haga permanentemente actos de generosidad. Eso es en lo que piensa el generoso. Piensa en ser generoso. O sea, ¿hay alguna explicación que podamos darles profunda de esto? El generoso piensa en ser generoso. O sea, es como decir, el pato piensa en ¿qué? En nadar. Así, simplemente es su naturaleza. El generoso ¿en qué piensa? En ser generoso todo el tiempo. Ahora, obviamente, como producto de esa generosidad, dice, por su generosidad será exaltado. ¿Y quién va a exaltarlo? ¿El hombre o Dios? Dios es el que va a exaltar al generoso. Amén. Dios es el que va a suplir al generoso. Vayamos a 1 Crónicas, capítulo 29, versos 11 y 13. Vamos a ver aquí el corazón de el hombre más rico del mundo. ¿En quién están pensando? No era el creador de Microsoft, no se trata de ningún hombre de estos. Este era el hombre más rico del mundo, su nombre es Salomón. Y Salomón decía así en 1 Crónicas 29, 11 al 13, tuya es, Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, pues tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es, Señor, el reino. Tú eres excelso sobre todas las cosas. De ti proceden las riquezas y la gloria. Tú dominas sobre todo. En tu mano están la fuerza y el poder. Y en tu mano también está el engrandecer y el dar poder a todos. Por eso dice ahora, Dios nuestro, alabamos y loamos tu glorioso nombre. Aquí está Salomón. Salomón tenía la perspectiva correcta de las riquezas. Sabía que todo lo que este hombre, el más rico del mundo, tenía, lo había recibido de Dios. Tuya, Señor, es la riqueza, la gloria y el poder. Amén. Al tener la perspectiva correcta de nuestras posesiones y ser generosos, nosotros aprenderemos tres cosas importantes. Tres cosas básicas que tenemos que aprender como cristianos. Primero, nos libramos de la esclavitud de nuestras posesiones, porque lamentablemente muchos son esclavos de sus posesiones. Oh, es que no vine a la iglesia porque estuve cuidando. ¿Qué? Tu posesión. Como que el hombre, oh Señor, quisiera seguirte, pero tengo que atender, tengo unos bueyes y tengo que hacer ciertos trabajos. Bueno, ahí está. Dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, al ser generosos nos estamos nosotros librando de esto, de la esclavitud de nuestras posesiones. Que todas las cosas que tenemos, incluido el dinero, están a nuestro servicio.
Y no estamos nosotros al servicio de las cosas que tenemos, ni del dinero que tenemos. Amén. Todo eso son siervos nuestros. Pero lamentablemente muchas personas se han convertido en esclavos de las cosas materiales o del dinero. Entonces Dios quiere liberarnos completamente de esa esclavitud. Lo segundo es que tenemos un corazón gozoso, porque dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Esa palabra bienaventuranza significa un gozo extremo. Es realmente el gozo más grande en tu vida, está en el dar que en el recibir. Eres una persona alegre, eres una persona feliz, eres una persona contenta, porque ni eres esclavo de tus posesiones. Y todo lo contrario, lo que tienes es el gozo de Dios en tu vida. Vives alegre, alegre permanentemente confiando en el Señor. Y lo tercero, amados, que cuando somos generosos obtenemos la aprobación de Dios. Amén. Tu vida está realmente glorificando a Dios porque está reflejando al Padre. Al Padre que te amó tanto que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿En qué estuvo pensando? ¿En el beneficio de Él o de ti aquel día? Dios estuvo pensando en mi beneficio, porque de Él es la honra y la gloria. Él no necesita de mí, pero sí yo necesito de Él. Él no necesita de ti, pero tú sí necesitas de Dios. Es importante, entonces, de esto se trata, amados, y el Señor quiere darnos ese corazón generoso, pero si nosotros realmente nos disponemos delante de Él, si nosotros nos rendimos delante de Él, aunque no tengamos dinero, ¿saben qué? Somos ricos, porque tenemos el conocimiento de la palabra del Señor y podemos compartir de esa palabra. Somos ricos porque tenemos del amor de Dios, porque tenemos de su gracia, porque tenemos de su misericordia y podemos compartir con los demás. Somos ricos porque tenemos el conocimiento, el discernimiento espiritual. Somos ricos, inmensamente ricos. La gente allá afuera no tiene discernimiento espiritual, pero tú sí tienes discernimiento espiritual. Amén. No tiene el amor de Dios, la gente de ahí afuera está perdida, pero tú sí tienes el amor de Dios. La gente afuera no tiene esperanza, pero tú tienes la esperanza en Cristo Jesús. Entonces somos ricos y tenemos mucho para dar, y dice la palabra que demos de esa generosidad que tenemos. No podemos quedarnos callados, por eso tenemos que ir y compartir la palabra. Tenemos que hablar acerca de las buenas noticias de la salvación a la gente. Tenemos que compartir, tenemos que predicar, tenemos que instar, tenemos que alentarnos también unos a otros para seguir adelante en nuestra caminata cristiana, amados hermanos. Amén. Alentándonos unos a otros, motivándonos unos a otros, creciendo juntos en la gracia del Señor. Ese es el corazón generoso que Dios está esperando que manifestemos. Amados, quiero invitarles a que se pongan en pie este día.